Hola, buenas tardes o buenas mañanas. Soy Patricia Grau, profesora del Departamento de Enfermería en la universidad y me han invitado a compartir con ustedes algo de mi testimonio, de mi vida en realidad, el sistema de salud durante la dictadura cívico-militar, reforma neoliberal y resistencia comunitaria. Así decía el nombre, es bastante largo. Esperamos compartir con ustedes unos breves minutos. Vamos a dividir la presentación en dos, entendiendo que es tan importante preguntarse por qué hablar de la historia. Yo imagino que ustedes ya han revisado otros temas previamente, por lo que revisé en su programa, y en esta oportunidad uno siempre habla, ¿no? Que, eh, ¿Qué tiene de importante el que nosotros y los futuros profesionales conozcan la historia, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió antes y después, qué pasa, ¿no? Entonces, bueno, esperamos que les haga sentido lo que quiero un poco compartir con ustedes. No es fácil resumir la historia y sobre todo cuando uno lo ha vivido cuesta un poco, pero ahí estamos. Es un gusto en realidad estar siempre haciendo y compartiendo estas experiencias a pesar de todo. Un recorrido, vamos a hablar un poco para poder entender, digamos, lo que ocurre y cómo se expresa el golpe militar y qué significa, y cuáles son las transformaciones, qué significa, ¿no? ¿Dónde estábamos antes? ¿Qué es lo que era el Servicio Nacional de Salud? Yo tuve la oportunidad de trabajar en él. Y qué ocurrió en el gobierno de la Unidad Popular, ¿no? Vamos, esa va a ser la primera parte y en un segundo momento vamos a entrar de lleno al periodo ya del gobierno cívico-militar hasta que se recupera la democracia. No vamos a entrar a hablar de todo el periodo hasta hoy día porque en realidad sería muy extenso. Me pareció interesante que no nos olvidemos de las constituciones, ¿no? Y les traje aquí la constitución del 25, que en el artículo 14 decía que era deber del Estado velar por la salud pública y el bienestar higiénico, miren cómo está escrito, del país. Después podemos analizar qué ocurre con nuestra constitución hoy día. En el año 37 estoy tomando, no vamos a recorrer toda la historia, ¿no? De esto, pero sí he traído dos personajes que me parece que son centrales en el debate que existía en la época y en qué condiciones se vivía en el país en el sistema de salud, ¿no? Y uno es del doctor Cruzcoque, que tiene su nombre que durante muchos años un salubrista que viene instalando una manera, por supuesto, de mirar el mundo, de entender la salud, que está centrado en lo que él denominó la medicina preventiva, o sea, que había que evitar que las personas enfermaran. Ese era su norte y bueno, siendo un tiro desde una concepción de derecha, ¿no es verdad? Hay dos grandes corrientes, podemos decir, dentro de la salud pública y cómo se venía dando durante el siglo XX, ¿no? Principio del siglo XX, y en su desarrollo se va manifestando permanentemente esta pugna de la derecha con la izquierda, entendiendo que todos están en el ámbito de los médicos, la discusión es encarnizada, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Entonces, ahí él en realidad lo que era un modelo de salud que respondía a un modelo de desarrollo social de la época, que era el desarrollo del capitalismo. Necesitaban la fuerza, necesitaban trabajadores que pudieran efectivamente estar sanos para poder producir y desarrollar el país. Ese es el norte. Y el proyecto, entonces, envían un proyecto de medicina preventiva que dura hasta los días de hoy, y es el derecho a gozar de reposo preventivo para un conjunto de enfermedades. Y esto es importante porque estaba la tuberculosis y otras, ¿no? Y las cardiovasculares, pero generalmente era la tuberculosis, que era la de los reposos largos. Y el proyecto costeaba un aumento de la imposición patronal de un 2,5 en las entradas de las cajas. Es el periodo en que el sistema de salud teníamos la caja del seguro obrero y la caja de empleados particulares, que eran como las grandes cajas de previsión social que tenían sus sistemas médicos.
pero esta era una ley que los abarcaba a todos. La ley fue aprobada finalmente en el año 38, luego de un periodo, como dice ahí, por eso digo, si eran encanizadas, acaloradas discusiones, en la que la izquierda lo estimó insuficiente, en tanto no abordaba las causas de la enfermedad para lo que se estaba autorizando el reposo preventivo. Bueno, esta ley desarrollaba, como dice ahí, razón económica. La enfermedad es parte de la función del trabajo. Asimismo, la economía privada de las familias pobres, ¿no? Toma por fin en cuenta el hecho, esta ley, que la, comillas, ¿no? Que la máquina que hay que reparar en nuestro país con más urgencia que otra es el hombre. O sea, acuérdense las definiciones de cuerpo, de hombre, de mujeres, no, pero era particularmente esta máquina que había que aceitarla, que anduviera bien y tiquitaca para que pudiera producir. Si nuestro trabajador todavía sano, todavía recuperable de una afección que recién empieza y cuya salud es el principal elemento positivo de riqueza que podamos disponer. Esa es la lógica, y esa lógica la encontramos desde el principio del siglo, cuando se crean las primeras instituciones, ¿no, verdad? Había que mantener la fuerza de trabajo. Acuérdense que en los tiempos del alcoholismo, tuberculosis transmisibles en general, pero la que más afectaba, digamos, a los trabajadores estaban las enfermedades venéreas, que eran como los tres grandes problemas de salud de esa época en Chile, ¿no? Representa una pionera regulación marcada, ¿no? Óptica, social y sanitaria, y un hito en la consolidación de la intervención del estado de salud en la población y por lo tanto de un estado asistencial, un estado que se preocupaba de la población. Por supuesto que la SOFOFA lo critica porque evidentemente el costo es elevadísimo para los industriales, los patrones de la época, ¿no? La consideraron excesiva en el mundo entero, sembrando la inquietud por el grave daño a la economía que significaría esta nueva ley. Por otro lado, Salvador Allende, ya que era parlamentario en ese momento, senador de la República, también desde la posición de la izquierda, justamente porque no va a las causas de las enfermedades, sino se queda solamente en la prevención y en cuidar a la fuerza de trabajo, sin modificar condiciones de trabajo ni la realidad social que en la época se vivía. Y esto es, pues, la realidad médico-social, es el libro que escribe Salvador Allende. En ese momento ya había asumido como ministro de Salud del periodo de Pedro Aguirre Cerda, y como dice ahí, por cada 20 partos nace un niño muerto. La mortalidad nuestra equivale al 50,5 de los nacidos vivos. Es impresionante la situación de salud, de pobreza. Estamos en la crisis, saliendo de la crisis la crisis del 29, la crisis económica, que fue impresionante, de la miseria y la pobreza, ¿no? Entonces, él asumió en ese periodo, pero de lo que él muestra y las estadísticas que aparecen en este libro, la mortalidad nuestra, como decía, equivale al 50,5 de los nacidos vivos. Por cada 1000 nacidos vivos mueren 250 antes de cumplir un año. O sea, imagínense la cantidad de... La mortalidad infantil era impresionante, y casi la mitad antes de los 9 años. 400.000 niños no concurren anualmente a ninguna escuela. Tenemos 600.000 jóvenes analfabetos. ¿Para qué vamos a decir analfabetismo rural? Porque era del orden del 80-90%. El 27,9% de los nacidos vivos son hijos ilegítimos, cifra que es la más alta entre los países civilizados, dice Allende en esta obra. Esto solo es una cápsula para que tengan un contexto desde dónde y de dónde surgen las propuestas, ¿no? Ahora, ¿cuáles eran las posiciones encontradas? ¿Qué eran las posiciones que estaban en debate? Por un lado, Cruz Coque, ¿no es verdad?, que publicó en su libro de medicina la tesis del círculo de enfermedad-pobreza y que propone la ley de medicina preventiva. Esa era su gran disputa. Y por supuesto que el sistema de salud el que estaba por detrás, ¿no? El proyecto socialista propuesto por Salvador Allende, señalando que son los factores socioeconómicos y del medio ambiente los que inciden directamente en salud. Y él y la corriente de izquierda, ¿no es verdad?, el Partido Comunista, el Partido Socialista y los radicales en un principio estaban absolutamente de acuerdo con la creación de un servicio único de salud. Pero ahí las tensiones, evidentemente los intereses distintos, por un lado
toda la derecha, todo el empresariado que iba a surgir, todos los latifundistas, que todo el poder político y económico del país, por supuesto, en esta derecha tensionando, que evidentemente no estaban de acuerdo con la creación del Servicio Nacional de Salud. No, acuérdense que en ese momento lo que teníamos en Chile eran una cantidad de cajas con sus seguros de salud. Y en el caso de los empleados, que eran relativamente pocos los categorías considerados empleados, ¿no? Que son los de cuello y corbata, así definidos, que aquellos que hacen más trabajo intelectual que trabajo manual, que serán las diferencias entre trabajador y empleado, y por eso que había caja de empleados y caja de trabajadores. Efectivamente, imaginar un sistema único donde estuvieran todos era algo impensado, o sea, algo que no era posible. Por otro lado, era un proyecto que, por supuesto, estaba pensado en la clase trabajadora, y fundamentalmente para poder salir de la pobreza, para que el país creciera, se desarrollara con todos los proyectos, propio periodo de Pedro Aguirre Cerda, la creación de la Corfo, todo el desarrollo que se venía instalando en Chile requería de una fuerza de trabajo que fuera trabajadora y que fuera disciplinada y que fuera, además, estuviera sana y no enfermara. Entonces, en el año 52 que se crea la ley 3, la 10.383, que da paso a la creación del Servicio Nacional de Salud. Y es una ley que refunde, ¿no, verdad?, lo que venía de la Caja del Seguro Obrero, que es un capítulo de esa ley, y el segundo título es la creación del Servicio Nacional de Salud. Su articulado quedó, como dice ahí, perfectamente definida la matriz doctrinaria, cuya relevancia no debemos soslayar para efecto del relato. Dice que el artículo 62 crea el Servicio Nacional de Salud encargando la protección de la salud por medio de acciones sanitarias y de asistencia social y atenciones médicas, preventivas y curativas. Es una sola ley. Está el seguro por un lado, seguro obrero, y por el otro lado está el Servicio Nacional de Salud. Sin embargo, lo que es impresionante es que no entran los empleados, entran solo los obreros, que eran del orden del 80% de la fuerza de trabajo, eran obreros en Chile. Entran ellos, pero no entran ellos y sus familias, ¿no? Se logró restringir con la creación del Servicio Nacional de Salud, como dice ahí, la atomización institucional que había caracterizado la salud pública. Si uno mira una línea del tiempo y ve toda la institucionalidad que se va creando a partir de principios de siglo, pero con la creación de las cajas, además con la beneficencia, todo el ministerio que tenía, el Ministerio de Salubridad, toda la institucionalidad que se crea, que va en paralelo la institucionalidad de salud con la del trabajo, hay momentos en que están juntos, ¿no? Toda esa institucionalidad, estaba la Protinfa, que era la protectora de la infancia, y otras instituciones, todas finalmente se van agrupando y se consolidan en un solo servicio de salud. Y se instaló entonces, además, en esta lógica de tener un sistema de salud para el país, se instala y se profundiza lo que había venido siendo y el rol que había cumplido en la Universidad de Chile en la formación de los profesionales, pero en el aporte en la política pública y en la aplicación de la misma, ¿no? O sea, la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile tiene un rol en la historia y en la salud pública chilena muy impresionante. Todos los auditorios de nuestra facultad uno los puede ir a buscar, son todos personajes que contribuyeron a la salud pública en distintos espacios, digamos, pero la mayoría de ellos en posiciones de poder importantes. La creación de este sistema, lo que en algunos de sus antecedentes que aparecen era este Servicio Nacional de Salud no solo se crea el año 52, sino que además viene desde antes, desde la época en que él era ministro, ya hay 10 años, una década completa en que se discute este tema. El servicio, y lo que hace aquí es que se aprueba la ley que crea el servicio, pero el servicio toma el control administrativo de los hospitales y todos los centros de atención de pertenencia histórica a la actividad de la beneficencia. Solamente quedaron al margen del Servicio Nacional de Salud el Servicio Médico Nacional de Empleados, que era de la Caja,
y el servicio médico de la Caja de Accidentes del Trabajo. Una, porque la otra sí entró. El Servicio Nacional de Salud entonces fue el resultado de la unión de la beneficencia, el servicio médico de la Caja del Seguro Obrero, Protinfa, que era la protectora de la infancia y la adolescencia, el servicio médico de las municipalidades, algunas funciones, otras siguieron quedando en las municipalidades, ¿no? Sección de accidentes del trabajo del Ministerio del Trabajo, el Instituto Bacteriológico. Ah, y las funciones era la protección de salud de toda la población y del fomento y recuperación de la salud de los obreros, esposas e hijos hasta la edad de 15 años. Era responsable de la atención del indigente y su familia. Bueno, el año 57 ya creado el Servicio Nacional de Salud, pero en el año 57 la situación con la salud de los trabajadores era muy importante porque efectivamente, a pesar de todos los cuidados desde la Caja del Seguro, había una gran cantidad de accidentes del trabajo, había una gran cantidad de trabajadores, hay unos relatos por ahí que hablan de ejército de mutilados, junto con los fallecidos. Habían habido accidentes graves en la mina de Schwager, de Lotte y Schwager de muchos años, pero quizás la más grande fue la de donde fallecieron, no, puedo estar equivocada, pero han sido alrededor de 300 trabajadores en la minera de aquí de Rancagua, o se llama el Teniente. En esa, y entonces, pero además para poder desarrollarse requerían seguirlos cuidando y en el área del trabajo era esencial. En el año 57 se crea entonces la primera mutualidad, que es el Instituto de Seguridad del Trabajo, para la protección de los trabajadores a consecuencia de accidentes. Y lo que se crea, después viene la Asociación Chilena de Seguridad y después la Mutual. La primera que se creó es la del IST, que es ASIVA, que la crean la Asociación de, ¿cómo se llama?, de Empresarios de San Felipe y Aconcagua. La Asociación Chilena de Seguridad la crea la SOFOFE y la Mutual de Seguridad la Cámara Chilena de la Construcción. Otra de las instituciones que se crea con posterioridad y que se instala ya como un servicio es la creación del CERMENA, esto durante el gobierno de Frei, padre, que se instala y se le otorgan más prestaciones a los empleados, ¿no? Incluye la primera forma de subsidio a la demanda, que en general lo que se hacía era que los empleados iban a la atención privada y el CERMENA les devolvía. Ahora, el CERMENA crea también algunos servicios preventivos, como los mismos programas que tenía el Servicio Nacional de Salud, los tenía el CERMENA. Tenía el control del niño sano, tenía los programas de tuberculosis, tenía el control del embarazo, o sea, los mismos programas preventivos que había en el Servicio Nacional de Salud, sí los crea el CERMENA. El examen de salud preventivo también, porque de hecho para entrar a la administración pública, el que hacía el examen de salud preventivo de ingreso a la administración pública era CERMENA. Yo tuve la oportunidad de controlar a mis hijos cuando eran pequeños en el CERMENA, en el control sano, por eso, y me tocó hacer práctica de enfermera justamente en la unidad que estaba ahí en San Miguel. Bueno, en la ley de accidentes del trabajo, como les decía, las mutualidades se crean primero y después en el año 68 finalmente se crea la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y quienes asumen el rol de administradores del seguro son las tres mutualidades que se habían creado, más el Estado. Y el Servicio Nacional de Salud acoge a aquellos obreros que no están en empresas afiliadas a ninguna de estas tres mutualidades. Entonces acoge a los obreros. Y que vienen, un remanente que viene de las cajas de previsión social, y en el departamento, en la caja de accidentes del trabajo, que así se llamaba, ahí lo sigue atendiendo, y bueno, es el origen después del Instituto de Seguridad Laboral. Hoy día el ISL viene desde ahí, y también hay otros organismos que administran la ley de accidentes del trabajo, que eran organismos ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. El administración delegada.
En la actualidad tenemos dos instituciones que tienen administración delegada, la Católica y Codelco. Algunas de sus divisiones, no todas. En otra época estuvieron todas en administración delegada. Significa que ellos administran el seguro de accidente del trabajo. Le otorgan todas las prestaciones médicas a los trabajadores y las prestaciones preventivas, que es lo que otorga la ley de accidente del trabajo. La ley es integral, otorga prestaciones médicas preventivas y económicas. La medicina comunitaria y la democratización del Estado asistencial. Contarles que lo traje porque dentro del periodo de que se cree el Servicio Nacional de Salud, primero el Servicio Nacional de Salud es un servicio autónomo, no es como en la actualidad que el sistema está dentro de la institucionalidad del ministerio, este es autónomo. Tiene un Consejo Nacional de Salud, que es un órgano asesor del director, que estaba integrado por representantes de los trabajadores, de los académicos, de los médicos y del director general del servicio. Entonces era una unidad, era una institución que administra toda la red. Hoy día hablamos de la red asistencial de todo el país, que pertenecía a la beneficencia y que pertenecía a las cajas. Se fueron fusionando lentamente, ¿no? Y ellos tenían un cuerpo, como dice ahí, un reglamento de organismos locales compuesto por las zonas de salud. Se crean distintas zonas a lo largo del país y además cada unidad era ejecutiva y funcional. O sea, estaban las zonas, estaba la quinta zona aquí en la región metropolitana, era la quinta zona que tenía servicios de salud. Entre el 64 y el 70, importante destacar en el gobierno de Eduardo Frei, que no vamos a hablar del gobierno entero, solo las cosas que nos interesan así como muy puntual desde la política pública. Una de las políticas importantes tiene que ver con la promoción popular, que eso lo que hace es justamente desarrollar la asociatividad de los a nivel poblacional de la comunidad, toda una efervescencia en torno a la importancia que tenía. Bueno, en el periodo del gobierno de Frei aparece esta gran política pública, que es la promoción, donde se crean las juntas de vecinos, donde se legisla posteriormente cómo van a funcionar, se crean los centros de madre, ya formalmente como parte de una política pública, y se promueve la organización social y es asumida por las trabajadoras sociales, ¿no? Las visitadoras sociales, que también se conocían en la época. La propuesta de sumar la participación social al sector salud se inició con los programas de trabajo directo en terreno. Esto es increíble, porque efectivamente el salud, tanto a nivel de los hospitales como los consultorios, rápidamente tuvieron que inventariar, fue parte de las tareas que tuvieron que hacer las trabajadoras sociales, todas las organizaciones existentes y asesorarlas, promover la formación según sus necesidades, según esto está reportado en una tesis de trabajadores sociales, donde se desarrolla todo el trabajo comunitario para ayudar a resolver los temas de salud. Es poner en contacto permanente a la comunidad a través de los funcionarios, lo que hace que sea el sector salud el que tenga la mayor cantidad de historia en materia de participación social, porque era natural, era parte de la actividad permanente. Esto sufre un quiebre brutal durante la dictadura en su relación con la institucionalidad del Estado, ¿no? Bueno, algunos hechos relevantes cuando asume Salvador Allende. Salvador Allende asume el gobierno el año 1970, es derrocado el 73, como todos ustedes sabrán. No, yo aquí solo vamos a hacer una mirada de algunas de las relevantes, no las más importantes quizás, políticas de este gobierno. Y una de las cosas importantes, dada la situación de pobreza, la falta de recursos, el poco desarrollo del hospital, a pesar de todos los avances que había significado el Servicio Nacional de Salud, la escasez de trabajadores era alta, faltaban profesionales, por supuesto, las necesidades siempre fueron mucho mayores que la oferta de
prestación de servicios, a pesar de que ya se habían creado las postas rurales, que existía los, digamos, y existían ya los médicos generales de zona. Todas esas políticas se habían ido creando entre el gobierno de Frey y anterior, pero en general fueron en los gobiernos inmediatamente anteriores. Sin embargo, uno de los grandes demandas que había en el país, las luchas sociales, el tema de la situación de salud era tremendo, porque a pesar la mortalidad seguía siendo elevada, la mortalidad infantil, la mortalidad, la mortalidad materna también. Recién es en el gobierno de Frey que se inicia el control con anticonceptivo, recién. La cantidad de abortos y la mortalidad por aborto era muy elevada en Chile. Entonces, y la situación de los trabajadores en el mundo del trabajo y de la población en general, la falta de médicos, por supuesto, y la falta de recursos en general, ¿no? Lo fueron haciendo a pesar de que estaba muy bien estructurado, porque estaba articulado absolutamente el nivel primario, secundario y el terciario. Sin embargo, a pesar de todo aquello y de las energías que le podíamos poner los que trabajábamos, evidentemente que era absolutamente insuficiente. Los temas, además, porque los temas tenían que ver con el alcoholismo, las enfermedades infectocontagiosas, o sea, las transmisibles, las desnutrición, que eran los temas de la época. Entonces se requería, no bastaba con una política de salud, se requerían políticas sociales para poder mejorar la situación. Y en ese devenir, ¿no? Y el compromiso y la efervescencia que significó llegar con el gobierno popular Allende al poder y todo, fue increíble cómo cambia el eje en la situación que se vivía en la época, ¿no? Bueno, y una de las tareas más importantes fue democratizar el Servicio Nacional de Salud. Si bien es cierto, había un consejo que tenía, era en realidad, como decían por ahí lo dejé anotado, era como un consejo que era consultivo. Sin embargo, acá lo que se hace es que se genera una política de participación que genera una estructura que en todos los niveles del sistema había consejos. Estaba el consejo de cada establecimiento, se crea un consejo local de área y un consejo a nivel del propio, de la propia dirección del Servicio Nacional de Salud. En los establecimientos se crearon consejos paritarios, y eso significaba que estaba constituido por la mitad de trabajadores de la salud y la mitad por pobladores. Se realizaban campañas masivas. Uno de los focos era la educación. O sea, el eje para poder levantar la salud pública en este país, disminuir la mortalidad, efectivamente, el educar a la población era la tarea. Ya asume un rol, hoy día yo me horrorizaría, pero evidentemente el rol lo tenían mayoritariamente las mujeres. Había programas dirigidos a que la mujer tenía que proteger, y por lo tanto su labor era cuidar, y por lo tanto los contenidos educativos iban todos centrados hacia ella particularmente, ¿no? Entonces había un énfasis, efectivamente, campañas muy masivas, brigadas de salud con estudiantes de las carreras de medicina, enfermería y matronería. De hecho, la universidad se transforma también. Los internados pasaron a ser internados rurales, con participación de equipos de salud interdisciplinarios. Algunas iniciativas que fueron muy poderosas, ¿no? En términos de llegar hasta los últimos rincones con la atención de salud, como fue el tren de la salud, que fue a la zona de la Araucanía, a comunidades donde prácticamente casi no habían llegado equipos de salud. Hay un foco en ampliación de la cobertura. Se contrata al 100% de los que egresamos. O sea, yo salí el año 71 y tenía el cargo ahí ya lista. No había que buscar trabajo, nada. A uno, además, como era una política centralizada, y para poder garantizar que tuvieran recursos todavía la política de recursos humanos estaba a lo largo de Chile, a todos tuvieron que partir a las distintas regiones del país, porque no podían quedar sectores sin atención. Y eso fue muy impresionante.
algunas de las medidas del gobierno las he traído aquí. Una de ellas era que pretendía la mejor alimentación para cada niño, y efectivamente la Junta de Auxilio Escolar y Becas, ¿no verdad?, que llegó a dar hasta 1,5 millones de desayuno de una matrícula total de 2 millones, lo cual era un desembolso y una estrategia para las condiciones de un país pobre como éramos, complejas, ¿no? A menos de 500.000 raciones que llegaron durante la dictadura. Otra de las medidas del gobierno, ¿no?, de las 40 medidas de su gobierno, era el medio litro de leche, que fue el plan de leche, y que se le entregó a todos los lactantes, preescolares y embarazadas. Y la otra medida es la existencia de consultorios en todos los barrios, y se amplió el Servicio Nacional de Salud, una de esas grandes tareas, ¿no? Bueno, uno de los, solo para a modo de terminar en esta, señalar que el gobierno de la Unidad Popular es el último de esta fase histórica, ¿no?, que tiene que ver con el capitalismo desarrollista, que está marcado por un Estado poderoso, con una economía semiplanificada, con economía central, ¿no?, exportador de materias primas, como éramos, ¿no?, exportadores de cobre, y hemos seguido exportando, creación de empresas e industrias estatales, o sea, había todo un desarrollo de la creación de empresas en la época. Ahí viene todo el periodo del desarrollo de la Córfono, industria productora de bienes para el mercado interno. Había un Estado proveedor de servicios, efectivamente no como ocurre hoy día, ¿no? El Estado de Chile era propietario del agua y de la electricidad, y todas las centrales hidroeléctricas, todo fue parte de la política del desarrollo del capitalismo de la época, ¿no? Este país que tenía que desarrollarse, incluso la creación de industrias de las petroquímicas, la idea era que no solo exportáramos, como se decía, materias primas, sino que efectivamente con valor agregado había todo un trabajo, toda una lógica, ¿no? Y en salud era exactamente igual. La universidad, la educación, todo tenía esa misma lógica, en el sentido de que la cantidad de profesionales que se formaban eran para las necesidades del país. La reforma de la Universidad de Chile, la reforma de la Católica, todo lo que ocurrió en los años 70, 67, 68, y que después se plasma en los 70, ¿no? Tiene que ver con responder a las necesidades del país. ¿Qué es lo que el país necesitaba? Y eso es la cantidad de profesionales que se formaban, no como hoy día que, o sea, no conozco la carrera de ustedes tanto como para saber cuántas carreras hay, pero en enfermería, digamos, es una salvajada de carreras, y antes era poquísima. En medicina ocurría lo mismo. Todas las carreras durante el gobierno de Salvador Allende, todas las carreras se ampliaron sus cupos. El sector creció y se tensionó, y hubo programas especiales para los trabajadores, hubo carreras vespertinas en salud, en enfermería, en medicina, en obstetricia, ¿no? Había que responder, pero era porque se estaba pensando con el foco del desarrollo, del desarrollismo, ¿no? Bueno, y después viene la etapa del capitalismo neoliberal, que lo vamos a ver en detalle en la segunda parte, el Estado subsidiario, todo lo que tiene que ver con la desregulación del mercado, ya lo vamos a ver. Liberalización, aquí son los tips, ¿no? Liberación de la economía, no, prácticamente no hay planificación centralizada, todo queda en manos del mercado, el mercado es el que regula, el mercado es el que regula la educación, las becas, el mercado es el que regula los productos que se venden en el mercado verdadero, de alimentos incluidos, todo se regula por el mercado, o sea, es una lógica. Exportador de sigue exportándose, Chile sigue ahí, se privatizan todas las empresas del Estado, se asume que el Estado tiene que ser un Estado pequeño, y que las empresas, que el sector privado es eficiente y que el mercado va a desarrollarlo. Se privatiza, por supuesto, se privatizaron todos los servicios básicos en Chile, y la educación, la salud y la seguridad social. De esto ustedes deben saber bastante más a estas alturas, y por supuesto que había escasa planificación urbana en las ciudades, se liberalizaron los suelos, crecieron las ciudades, se han transformado el uso de suelo, el impacto ambiental, y los resultados que estamos teniendo en salud tienen que ver con este marco de lo que es el capitalismo neoliberal, que tiene su expresión, por supuesto, que en salud, que es lo que vamos a ver en la segunda parte.